Espera que voy a compartir la pantalla. Pero un argentino en horario cuánto, ¿no? Bien, ahí No, no te estamos. Ahora sí. preocupes. Ahí ya Creo que sí, yo sí, de casualidad entra ahorita para que lo deje activo les ahí. voy a pedir a todos, a ver, de ellos los voy a silenciar en este momento. ¿Sí? Ahí va. Bueno, ahora los acabo de silenciar, les voy a pedir a Eduardo, sí, a vos que te actives nuevamente el micrófono y oficialmente son las 10 en punto. Les doy la bienvenida a todos en nombre del Instituto Argentino de Siderurgia y a esta webinar que está a cargo del ingeniero Eduardo Asta. Es una introducción al código AWS de 1.1 edición 2020. Les voy a hacer un muy breve, vendo una pequeña presentación aquí del ingeniero. Les vamos a comentar un poquito que el ingeniero Eduardo Asta es ingeniero aeronáutico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y específicamente de la Facultad Regional AEDO, un posgrado en Metalurgia y Tecnología de los Materiales, posgrado como especialista en Ciencia y Tecnología de la Soldadura en la UBA. Es profesor titular del Departamento de Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional AEDO, director del Grupo de Investigación Mecánica de la Fractura de la misma universidad, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Naval de la UTN también, en la Regional Buenos Aires, y aquí en el Instituto Argentino de Siderurgia, profesor del curso de especialización en inspección de soldadura, específicamente dictando el módulo de AWS de 1.1. Actualmente también es consultor independiente de ingeniería de materiales, soldadura e integridad estructural, y es un exgerente de calidad, exgerente técnico de la empresa Conarco, ¿sí? Es argentina. Así que bueno, para darles una pequeña y breve introducción para que aquellos que no lo conocen tengan un poquito de idea de lo que es el background del ingeniero. Y por lo que estuve viendo hay muchos nombres conocidos por acá y varios de ustedes ya lo han tenido como docente. Así que bueno, ya lo conocen. Y para los que no, ya saben un poquito más de quién es. Ahora sí, te saludo de vuelta, Eduardo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, dale, te dejo Perfecto. para que inicies la clase. Ya estamos viendo tu pantalla correctamente. Bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Hoy vamos a ver en este webinar una introducción básicamente al código estructural AWSD 1.1, particularmente su última edición, que es la del año 2020. Como seguramente muchos de ustedes conocen, este código básicamente cubre todo lo que es soldaduras de estructuras en acero, particularmente orientado hacia lo que es estructuras civiles metálicas. Ese es incluso el origen histórico de este código. Pero también se lo puede aplicar, y de hecho se lo aplica, a otro tipo de estructuras, particularmente que no sean ni retenedores de presión, ni cañerías sometidas a presión. Es decir, todo aquello que de alguna manera está cubierto por otros códigos, por ejemplo, como el caso del código AMPE. Pero hay una importante cantidad de estructuras que por ahí muchas veces es difícil encontrar una norma específica, aunque en algunos casos también existe incluso normas y códigos de AWS, pero puede este código ser utilizado para cubrir todos los aspectos que hacen al diseño de las uniones soldadas, a la elaboración de los procedimientos de soldadura y a todo lo relativo a las calificaciones, tanto de procedimientos como de personal de soldadura, así como lo referente a la inspección. Bueno, vamos a entrar entonces en el código, y lo primero que vamos a observar son las secciones que constituyen el código, que acá incluso para aquellos que conozcan este código de ediciones anteriores, ha habido un cambio en cuanto a lo que es
Discúlpenme un segundito, ahí está. En cuanto a lo que es la estructura del código. Y lo que podemos ver en la imagen es los capítulos o secciones principales que tenemos en el código, donde por un lado están los requerimientos generales, las referencias normativas que corresponden a los capítulos 1 y 2, términos y definiciones. Toda esta parte, por ejemplo, es una estructura relativamente nueva que tiene el código o reordenada de otra manera. Y que de alguna manera es importante también porque permite sistematizar una serie de términos y justamente definiciones que se van a ir reiterando en la estructura general del código. Por otro lado, lo mismo con las referencias normativas, donde también muchas de ellas son de aplicación en las distintas secciones del código. Luego empieza una estructura que ya es la que tenía el código, pero con capítulos que no se corresponden con las ediciones anteriores. El caso del diseño de las conexiones o uniones soldadas, la parte de precalificación, calificación, fabricación, inspección, este tipo particular de soldadura, que de alguna manera es como una especie de minicódigo dentro del código, que es la soldadura stat welding, las estructuras tubulares, que ya desde unas cuantas ediciones ha sido separada de lo que son estructuras no tubulares, hasta ediciones como fue la del 2008, por ejemplo, eran parte del conjunto de estructuras que están cubiertas por este código. En este momento, entonces, esta parte está separada, está tratada individualmente, pero a su vez tiene interrelación también con el resto de los capítulos. Y finalmente, una sección que está vinculada con lo que es reparación y refuerzo de estructuras, que, digamos, completa estas secciones del código. A estas secciones se le suman anexos. Y vamos a tener anexos normativos, que son de cumplimiento obligatorio, y anexos que son informativos, que permiten ampliar o mejorar la información o la utilización de alguna de las partes del código. ¿Cómo se apaga la cámara? Creo que hay un micrófono abierto, si por favor pueden silenciarlo para que no interfiera. Bueno, vamos a lo que son los requerimientos generales. Básicamente acá lo que vamos a tener es el alcance y las limitaciones que tiene el código. El alcance, de alguna manera ya lo hemos adelantado, es la fabricación y montaje de estructuras en acero soldadas. Básicamente este código permite la elaboración del diseño de la unión soldada y todo lo que hace a la implementación para la fabricación y el montaje. Como ya hemos dicho, desde la elaboración de los procedimientos de soldadura, las calificaciones y, por supuesto, todo el proceso de inspección. Además de reglas que establece el código para el que va a ejercer esa función de fabricante o montajista. Por otro lado, podemos decir que el código en sí es relativamente autocontenido. ¿Por qué? Porque todo lo que está vinculado con el diseño y fundamentalmente con lo que es diseño y cálculo de las uniones soldadas, si bien en la parte correspondiente a diseño hay información suficiente como para poder realizar toda esa parte, toda esa etapa de la ingeniería, en general este tipo de códigos se utiliza en conjunto con otros códigos o con otras normativas de tipo estructurales. De hecho, en el país de origen de este código, normalmente se utiliza en conjunto con el código de la AISC referido al diseño de estructuras de acero para edificios, por ejemplo.
Por otro lado, como limitaciones que podemos establecer o que tenemos dentro de este código, una de ellas está vinculada con los materiales. Y el código permite cubrir aceros cuyo límite de fluencia mínimo especificado sea igual o menor que 690 megapascal, o sea, alrededor de unos 70 kilos sobre milímetro cuadrado. Obviamente, aceros de mayor nivel de resistencia no están cubiertos por este código. Por otro lado, también tiene una limitación respecto del espesor, particularmente en cuanto a los espesores delgados, ya que el espesor que cubre este código tiene que ser un espesor igual o mayor que 3 milímetros o 1/8 de pulgada. Espesores más finos para aplicaciones estructurales principales no están cubiertas por este código en particular. Y como ya hemos dicho también, en general no es aplicable ni a recipientes sometidos a presión, ni tampoco a cañerías sometidas a presión o cañerías de conducción. Lo cual no implica, como uno después puede observar, especialmente en la parte de estructuras tubulares, que las formas siderúrgicas o de producto siderúrgico en la forma de caño o de tubo no se utilicen dentro de este código. Se van a utilizar, pero con una finalidad netamente estructural, es decir, no van a ser ni caños ni tubos que van a tener ningún tipo de conducción. Por otro lado, tampoco se puede aplicar este código a materiales que no sean aceros al carbono o aceros de baja aleación, es decir, toda esta gran familia de aceros estructurales, básicamente. Consecuentemente, no podemos aplicar el código ni a aceros inoxidables, ni a ningún otro tipo de aleación no ferrosa. Bueno, como dijimos, la sección 2 entonces tiene una serie de referencias normativas. Básicamente, gran parte de esas referencias son las normas AWS, particularmente todas las especificaciones AWS que están vinculadas con los procesos de soldadura, y también lo que corresponde, por ejemplo, a simbología, a terminología, es decir, utiliza esencialmente todo el cuerpo normativo de AWS. Además, como hemos dicho, también establece terminología y la definición de cada uno de los términos, particularmente de soldadura, que se van a ir mencionando dentro del código y van a ser utilizados permanentemente. Esto es, digamos, como para, de alguna manera, hablar un mismo idioma técnico dentro del código. Bien, en cuanto a lo que es la sección 4, que corresponde específicamente al diseño de uniones soldadas, esta sección se concentra básicamente en el diseño de las uniones soldadas de tipo no tubulares, es decir, estructuras planas, por ejemplo, perfiles, chapas, etc. Sin embargo, en una de sus partes, de hecho esta sección está subdividida en 3 partes, la parte A tiene lo que se denominan requerimientos comunes para el diseño de las uniones soldadas, tanto en elementos estructurales no tubulares como tubulares. Esto, en la mención de las estructuras tubulares, arrastra de ediciones anteriores del código, donde todavía no estaba separado. ¿Pero por qué? Bueno, porque justamente son requerimientos comunes, es decir, que acá es independiente que la estructura sea no tubular o tubular. Luego sí, las partes B y C corresponden a lo que son requerimientos específicos para el diseño de uniones no tubulares, es decir, planas, que esencialmente van a estar bajo carga estática o carga cíclica. Es decir, son requerimientos ya específicos para ese tipo de estructuras. Y la parte C corresponde a los requerimientos específicos para los diseños de uniones soldadas, en este caso no tubulares también, pero específicamente bajo carga cíclica, es decir, donde hay
condiciones de fatiga fundamentalmente, o solicitaciones dinámicas por fatiga. Toda esta parte en realidad está orientada hacia la ingeniería, o sea, hacia lo que es el diseño y el cálculo de las estructuras soldadas, y que en general se utilizan en conjunto, como hemos ya dicho, con otras normas o códigos que estén referidos especialmente a lo que es el diseño y el cálculo de las estructuras metálicas, por ejemplo, para edificios o para algún otro tipo de aplicación específica, que esté dentro de lo que puede cubrir el código. No obstante, tenemos elementos de diseño que están en esta sección y que deben ser respetados, lo que podríamos llamar tips o requerimientos muy específicos de diseño. Y además, algunas cuestiones o, digamos, excepciones incluso, que se pueden tomar en la parte cálculo. Es decir, que si bien normalmente se utiliza en complemento con otro código o norma, también puede ser utilizado este código en forma independiente, es decir, donde se haga todo el proceso desde el diseño y cálculo hasta la fabricación de las soldaduras en una determinada estructura en acero. Incluso, por ejemplo, en todo lo que está vinculado con estructuras que van a estar sometidas a carga cíclica, es decir, a un proceso de fatiga, bueno, se da todo el proceso de cálculo, en este caso, para el diseño de una estructura soldada de este tipo. Bueno, en cuanto a la sección 5, esta tal vez es una sección muy particular que tiene este código y que tal vez lo diferencie del resto de otros códigos muy conocidos que se utilizan para diferentes construcciones soldadas, que es la precalificación, que corresponde a esta sección 5. Y justamente lo que permite esta sección es la elaboración de una especificación de procedimiento de soldadura, EPS o WPS, de tipo precalificada. Esto es considerado igualmente por el código una condición de excepción. ¿Qué significa esto? Bueno, que justamente tiene que estar acordado contractualmente. Es decir, que no hay obligación de utilizar este tipo de procedimientos o la elaboración de este tipo de procedimientos. ¿Qué significa? Bueno, significa que es un procedimiento que, elaborado de acuerdo a las pautas que da esta sección 5, no va a requerir calificación, es decir, no va a requerir que hagamos ensayos, ni mecánicos, ni de otro tipo, para poder aprobar ese procedimiento. Consecuentemente, estos procedimientos, por supuesto, no van a tener otro documento al cual normalmente se hace referencia, que es el registro de calificación de procedimiento, o lo que comúnmente denominamos PQR. Este elemento no va a estar presente en este tipo de procedimientos. Pero el código aclara que, por supuesto, esto es una condición de excepción y que, como hemos dicho, tiene que estar acordado previamente y esto tiene que figurar contractualmente. Es decir, tiene que ser aceptada por todas las partes que se pueda trabajar con este tipo de procedimientos. Tiene una gran ventaja, por supuesto, utilizar este tipo de procedimientos. Tiene una lógica también, y que está vinculada, la lógica, a lo suficientemente probado. Es decir, que hay, y esto seguramente lo conocemos muchos de los que estamos hace años en el tema de soldadura, que hay una gran cantidad de procedimientos de soldadura que han sido repetidos en el tiempo con los mismos materiales, los mismos procesos, los mismos consumibles, y realmente cada vez que se elabora un procedimiento de ese tipo, o se utiliza un procedimiento de ese tipo, no haría necesario, si se cumplen, digamos, todos los pasos y lo que podríamos llamar todas las reglas del arte, la necesidad
de calificarlo. Bueno, esto es un poco lo que establece el código o el origen que le da el código para poder tener este tipo de procedimientos. Por supuesto que estos procedimientos también nos permiten ahorrar tiempo y costos, porque nos evita toda una parte que corresponde a la calificación y lo que muchos seguramente conocen, lo que lleva ese tipo de calificación. Dentro de lo que es esta sección 5, esto también es un cambio importante respecto de ediciones anteriores del código, y particularmente hasta la edición 2015 del D1.1, es la forma en que ahora está estructurada la sección. Lo que uno puede observar es que las subsecciones que componen esta sección 5 tienen un orden mucho más lógico. En ediciones anteriores, por lo menos hasta la del 2015, si uno iba a la sección de precalificación, bueno, había como una suerte, no de desorden, pero podía prestarse algún tipo de confusión, porque incluso había párrafos que estaban hacia el final de la sección, que en realidad deberían estar al principio. Por favor, nuevamente lo de los micrófonos, para que no se superpongan voces. La forma en que está estructurada esta sección 5, como podemos ver, es a través de estas partes, de la A a la H, y que cubren distintos aspectos que hacen a la elaboración de un procedimiento de soldadura de tipo precalificado. Por ejemplo, el desarrollo que tiene que tener el procedimiento, donde incluso ahí vamos a encontrar una tabla que me va a dar las condiciones mínimas, básicas, para elaborar este tipo de procedimiento, que está muy vinculado con cuestiones operativas del procedimiento, los materiales base que se pueden utilizar para elaborar este tipo de procedimientos, las juntas, es decir, qué diseño, los procesos de soldadura habilitados, los materiales de aporte y los gases de protección, todo lo relacionado con los requerimientos para la mínima temperatura de precalentamiento y entrepasadas, requerimientos generales para la elaboración de este tipo de procedimientos, la eventual incorporación de un tratamiento térmico post-soldadura, es decir, todos estos aspectos que están incluidos en estas subsecciones de la sección 5 deben ser contemplados estrictamente, porque si nosotros nos apartamos de lo que nos indican estas partes, obviamente invalida en ese caso la posibilidad del procedimiento precalificado. Y justamente acá podemos ver algunos ejemplos que nos va marcando el código en cada una de estas partes. Acá vemos esta tabla 5.1 que nos da los requerimientos, llamémosle generales o más bien de tipo operativos, relacionados con la posibilidad de elaborar un procedimiento precalificado, por ejemplo, en cuanto al máximo diámetro de electrodo que puede estar en el procedimiento en función del proceso de soldadura, la máxima corriente de soldadura, y así otros elementos de tipo operativo, como por ejemplo profundidad máxima de la pasada de raíz, profundidad máxima de la pasada de relleno, ancho de la pasada, es decir, todos elementos operativos que tienen que estar dentro de ciertos límites, que son, como podemos observar en esta muestra, y quien vaya al código lo puede ver con mayor detalle, son bastante generosos y están dentro de esto que denominamos suficientemente probado. Lo mismo, esta tabla 5.2 que nos remite dentro del código a lo que denominamos variables esenciales para un procedimiento precalificado. Bueno, esto que parecería ser un tanto contradictorio, porque obviamente uno tiene la idea de las variables esenciales cuando tiene un procedimiento calificado y sabe que el PQR va a amparar ese procedimiento u otros procedimientos
en la medida en que no excedamos la variable esencial correspondiente, o sea que estemos dentro de esos límites. Bueno, en el caso de un precalificado, el código establece también variables esenciales. La diferencia es que cuando nosotros tenemos un procedimiento escrito como precalificado y lo queremos aplicar para otra soldadura con algún cambio de esa variable esencial, si el cambio de variable esencial no excede los límites que establece esta tabla 5.2, bueno, en ese caso podemos continuar con el mismo procedimiento escrito. Si hubiera algún cambio que excede la variable esencial, en ese caso lo que nos pide el código es reescribir el procedimiento. Es decir, que el mayor trabajo que podemos tener es volver a escribir un procedimiento con la variable dentro de los límites que ahora va a tener para la nueva aplicación. Y por supuesto, lo que nunca debe ocurrir es exceder los límites que establece esta sección 5 para considerar que el procedimiento puede seguir siendo precalificado. Bueno, dijimos que esta sección para los precalificados también establece qué materiales base, es decir, qué aceros estructurales, podemos incorporar o incluir en procedimientos precalificados. Y acá tenemos esta tabla 5.3, que es justamente la que nos va a dar una serie de grupos. Los aceros están a través de estos 4 grupos, metidos en esta tabla 5.3, donde el criterio de agrupamiento es por niveles de resistencia, básicamente. Donde vamos a encontrar en el grupo 1 los aceros de menor resistencia, en el grupo 2 los de una resistencia intermedia, y los grupos 3 y 4 de mayor nivel de resistencia para procedimientos de tipo precalificados. Esta tabla es muy importante porque una de las condiciones que plantea el código es el hecho que si el acero que nosotros vamos a soldar con un procedimiento precalificado no está dentro de estos grupos, y tal cual está indicado acá, es decir, cumpliendo norma y grado del acero, no podemos incluirlo dentro de un precalificado. Aunque el material sea idéntico, similar, pero está, por ejemplo, clasificado por otra norma, y el fabricante o la acería en este caso no tiene clasificado ese material, esa chapa, por ejemplo, o ese perfil como multinorma, y lo podemos encontrar, por ejemplo, dentro de estos grupos, en ese caso no podemos hacer el procedimiento como precalificado. La única excepción es cuando se trata de uniones auxiliares, es decir, uniones donde, digamos, los requerimientos estructurales son muy bajos o casi nulos. En ese caso el código permite utilizar materiales similares a los que están acá, pero que no cumplan con esta especificación, es decir, que no tengan la clasificación de acuerdo a alguna de estas especificaciones y por lo tanto puedan ser claramente incorporados en el grupo. Pero si tienen la composición química similar, en este caso pueden ser utilizados en precalificados que correspondan a lo que se llaman uniones auxiliares. Es decir, en general, como indiqué, uniones que no van a tener requisitos estructurales, o esos requisitos van a ser muy bajos o mínimos. Por supuesto que todo esto tiene que tener una aprobación previa, es decir, tiene que haber nuevamente, y esto lo marca mucho el código, un acuerdo entre las partes, es decir, que esto debe estar acordado contractualmente. Por otro lado, esta tabla también es muy importante, no solo para la elaboración de estos procedimientos de tipo precalificados, sino también en la sección de calificación, particularmente en lo que es calificación de procedimiento de soldadura. ¿Y esto por qué? Bueno, porque de alguna manera estos grupos actúan como, o pueden ser interpretados como el número P en ASME. Por lo tanto,
cuando nosotros califiquemos procedimientos de materiales que están dentro de estos grupos, hay una relación en función de con qué material basado en alguno de estos grupos yo califiqué y qué es lo que me va a quedar después cubierto en términos de grupo de material para la producción, o sea, para la aplicación de ese procedimiento calificado. Entonces, esta tabla 5.3 no solamente es mandatoria para los procedimientos de tipo precalificados, sino que también la vamos a utilizar en los procedimientos calificados. Bueno, otro punto importante que tenemos dentro de esta sección 5 es lo relacionado con las juntas, el diseño de juntas, los biseles que les vamos a especificar a esos procedimientos de soldadura. Bueno, las juntas que están contempladas dentro de este código son, digamos, en grandes grupos, las tres tipos de juntas más importantes, que son las juntas de penetración completa, las juntas de penetración parcial, y a esto además tenemos que agregarle filete. Cabe aclarar que dentro de este código, cualquiera de estos tipos de juntas, sea de penetración completa, parcial o sea filete, tienen el mismo grado de importancia. Es decir, que nosotros podemos lograr uniones con alguno de estos diseños, que por supuesto la selección estará acorde al tipo de diseño que tenemos que hacer, pero en definitiva, el cálculo y la realización de la soldadura nos tiene que llevar, independientemente que sea de penetración completa, parcial o filete, a una junta que garantice la integridad estructural. Es decir, que no hay juntas de segunda categoría o de primera categoría. Acá todas pueden ser de primera categoría, pero por supuesto debemos ver dónde es más conveniente aplicar un diseño respecto de otro. Un elemento interesante que aporta esta sección son estas figuras 5.1 y 5.2, donde son en realidad varias figuras dentro de esta figura, o de cada una de estas figuras, que es lo que podemos denominar el repertorio de juntas precalificadas. Es decir, juntas que obligatoriamente, esos diseños que están en estas figuras, debemos utilizar para procedimientos precalificados, pero que también va a tener una gran ventaja cuando los utilicemos en procedimientos calificados, porque eso nos va a permitir algunas excepciones, teniendo en cuenta, y esto me adelanto un poco, que este código, por ejemplo, a diferencia de otros muy conocidos, tiene al diseño de junta como variable esencial, particularmente en lo que son procedimientos de tipo calificados. Por lo tanto, este repertorio de juntas precalificadas es muy conveniente también para ser aplicado en procedimientos que van a ser calificados. Y obviamente, en el caso de los procedimientos de tipo precalificados, necesitamos aplicarlas en una forma completamente obligatoria. Y acá vemos algunos ejemplos de el diseño que nos indica el código como diseños precalificados, en este caso como juntas, por ejemplo, de penetración completa. Una cosa a tener en cuenta es que el código considera para un precalificado junta de penetración completa cuando hay respaldo físico, como esta figura que estamos viendo, o cuando hay posibilidades de ingreso por ambos lados con la retoma de la raíz, es decir, donde hay indicación de repelado. Esto es lo que el código considera para un precalificado penetración completa. Si nosotros queremos realizar la penetración completa desde un solo lado, garantizando la raíz desde un solo lado, no lo vamos a poder hacer a través de un precalificado. Va a tener que ser
a través de un procedimiento calificado. En los precalificados, la junta de penetración completa se logra con respaldo o con acceso por ambos lados y la retoma de la raíz. Bueno, y acá podemos ver también esquemas de junta o detalles que corresponden a juntas de penetración parcial. En este caso, los punteados indican alternativas que se pueden dar con estos diseños. Es decir, por ejemplo, acá podemos tener un diseño como este que estamos viendo, que nos sirve para una unión a tope, para una unión tipo T y para una unión tipo esquina. Incluso acá podemos ver en la simbología que aparece punteado el símbolo que corresponde a el filete, porque justamente el filete, particularmente lo que son las uniones tipo T, puede estar como no. Ese filete incluso puede ser filete de refuerzo, o en el caso de presentarse este mismo tipo de unión, pero en una junta de penetración completa, ya no de penetración parcial, ese filete va a ser un filete de contorneado o de forma. Pero cuando el filete se aplica en una penetración parcial, es un filete de refuerzo. Esto significa que tanto la sección resistente de la penetración parcial sumado a la sección resistente del filete, ambas conforman la sección resistente total de ese diseño. Bueno, yendo justamente a lo que son las uniones de filete, la tabla 7.7, que es la que vemos a continuación, nos permite establecer el tamaño de cateto mínimo en función del rango de espesores que nosotros tenemos que soldar. En el caso de no garantizarse proceso y consumibles de bajo hidrógeno, el espesor que se toma para este cateto mínimo es el espesor de la parte más gruesa a ser unida. En el caso que utilicemos procesos y consumibles que garanticen bajo hidrógeno, bueno, el espesor que se toma como referencia es el espesor de la parte más delgada. En el caso de tomarse el espesor más grueso, por no garantizar condiciones de bajo hidrógeno, este cateto mínimo tiene que ser desarrollado en una sola pasada. Es decir, no se permite tampoco que ese cateto sea hecho a través de una soldadura multipasada, particularmente cuando hablamos de los catetos de mayor tamaño. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y especialmente desde el punto de vista del diseño y cálculo, que esto no sustituye el cálculo. Esto es una condición que se debe respetar en el código, digamos, como para de alguna manera normalizar tamaños mínimos de cateto en relación con el espesor que tenemos que soldar, pero siempre tenemos que tener la verificación del cálculo, para ver si ese cateto es capaz de proveernos una sección resistente para el filete que permita soportar las solicitaciones a las cuales va a estar sometida la estructura. Tengamos en cuenta que una de las dimensiones que hace a esa sección resistente o área efectiva del filete es la denominada garganta efectiva, que está en relación trigonométrica con este cateto. Normalmente, en el caso del D1.1 y de otros códigos estructurales del mismo país de origen, se utiliza como referencia el cateto para el dimensionamiento, pero en realidad este cateto está vinculado con un determinado tamaño de garganta efectiva. En general, por ejemplo, los diseños que vienen de normativas europeas suelen tomar como referencia la garganta efectiva. Bien, en el código aparecen también entonces diseños o esquemas de diseño que tenemos que indicar en el procedimiento precalificado para el caso de los filetes.
Estas figuras, por ejemplo, también se han incorporado en la sección 2020 como parte, digamos, de los diseños de junta. Y acá lo que podemos ver entonces son las distintas alternativas donde se pueden dar uniones con diseño de filete, o sea, uniones tipo esquina, formando una L, uniones tipo T, o las uniones de solape o yuxtaposición, que incluso pueden ser con un filete o con filete doble. Bueno, otro punto importante en la parte de precalificación está vinculado con metales de aporte y gases de protección. En este caso, la tabla 5.4 nos indica para los diferentes grupos de materiales y en función del proceso de soldadura que vamos a utilizar para el precalificado, cuál debe ser el material de aporte que debemos seleccionar. Obviamente, la selección está vinculada, en este caso, con un criterio que es el de igualación de resistencia. Por lo tanto, el resto de la especificación la debe generar quien hace el procedimiento en función del conocimiento que tiene de las normas para la selección de consumible y la experiencia y conocimiento que tiene en la aplicación del consumible más conveniente para la aplicación que corresponda. Es decir, lo que vamos a colocar en definitiva en ese procedimiento precalificado. Tengamos en cuenta que no lo podemos colocar lo que es, o el campo que corresponde a el consumible de soldadura de la manera que está acá. Esto es una guía en términos de resistencia fundamentalmente. Por eso que el resto de los elementos que complementan la especificación están todos como XXX, pero estas X las debemos completar. Por otro lado, también tenemos una tabla que corresponde a una aplicación particular, que son los aceros resistentes a la intemperie, o también los que se conocen como aceros de tipo patinables. Estos aceros tienen la particularidad de contener un contenido mínimo de cobre, que está en el orden de 0,5%, y que es lo que permite generar esa película, esa capa superficial, que va a permitir una cierta protección frente a la intemperie, como para evitar, por ejemplo, aplicar un esquema de superficie, o eventualmente por alguna cuestión de tipo arquitectónica. En ese caso debemos soldar con aportes que, además de igualar el nivel de resistencia de ese tipo de aceros, aporten algún elemento de composición que permita lograr en la soldadura el mismo efecto que en el material base. Normalmente hay consumibles que tienen también ese contenido de cobre, pero ante la eventualidad de no poder contar con ese tipo de consumible específico, tenemos alternativas, por ejemplo, con consumibles que tengan cromo o consumibles que tengan incorporado níquel como parte de su composición química. La tabla 5.7, que podemos ver en la parte inferior, también establece qué gases se pueden utilizar para este tipo de procedimientos precalificados. Particularmente, por supuesto, cuando trabajamos con los procesos bajo protección gaseosa. Las combinaciones de gases posibles son las bien conocidas y probadas, siempre con esta base de lo suficientemente probado. Y tenemos las típicas combinaciones mezcla de argón-CO2, argón-oxígeno, o la utilización de CO2 puro. Bueno, en cuanto a la parte F, acá lo que nos establece el código es
el cálculo de la temperatura mínima de precalentamiento y entrepasada para un procedimiento de tipo precalificado. Esta tabla se tiene que utilizar de una manera obligatoria. No puedo recurrir a ningún otro tipo de cálculo predictivo del precalentamiento que no sea esta tabla. Por supuesto, puedo utilizar valores superiores de precalentamiento a los que me indica esta tabla, pero no valores inferiores, que por ejemplo me dé otro tipo de cálculo predictivo para lo que es establecer temperatura mínima de precalentamiento. Esta tabla está organizada por categorías. Estas categorías se integran por materiales, de acuerdo a los grupos que vimos anteriormente, y también de acuerdo a cómo se va a aplicar la soldadura, es decir, qué proceso, y básicamente si el proceso nos va a garantizar bajo hidrógeno o no. Luego, la otra variable que tenemos que ver dentro de esta tabla es el rango de espesores dentro del cual vamos a generar ese procedimiento, y en la última columna, en función ya de la categoría y el rango de espesores, cuál va a ser esa mínima temperatura de precalentamiento y también mínima temperatura entrepasada. Bueno, antes de ir a esta sección 6, cabe recordar también, porque creo que aún no lo hemos mencionado, que tenemos también limitaciones en cuanto a los procesos de soldadura que podemos aplicar para un procedimiento de tipo precalificado. Los procesos que están habilitados, y esto básicamente se puede ver también a través de la tabla 5.4, son los procesos de soldadura manual con electrodo revestido, o sea, el proceso SMAU, de acuerdo a AWS, el proceso GEMAU, es decir, alambre macizo con protección gaseosa, excepto el modo de transferencia cortocircuito. El modo de transferencia cortocircuito no está permitido para la realización de procedimientos precalificados. Sí, el modo de transferencia rocío o spray y el modo de transferencia globular. También está permitido el uso del proceso con alambres tubulares, es decir, el proceso FCAW. Incluso podemos aplicarlo tanto bajo protección gaseosa como sin protección gaseosa, es decir, utilizando, por ejemplo, alambres tubulares de tipo autoprotegidos. Y, por supuesto, el otro proceso que también está habilitado es el proceso de arco sumergido, es decir, el proceso identificado por AWS como SAW o SAU. El proceso que está también fuera de la posibilidad de un procedimiento precalificado es el proceso GTAW, es decir, el proceso comúnmente conocido como TIG. Entonces, ese proceso, al igual que el modo de transferencia cortocircuito en GEMAU, están fuera de la posibilidad de un procedimiento de tipo precalificado. Bien, la sección 6, como hemos ya anticipado, corresponde a la calificación. Y esta sección se subdivide en 4 partes. La parte A, que son los requerimientos generales, la parte B, que corresponde a la calificación de procedimiento de soldadura, la parte C, que corresponde a la calificación de habilidad de soldador, en este caso también aparece otra figura que es la del operador de soldadura, es decir, en general podemos decir personal de soldadura, y la parte D corresponde a la calificación de procedimiento cuando hay requerimientos de impacto, es decir, cuando tenemos requerimientos suplementarios de tenacidad, donde esa tenacidad se mide a través del ensayo de impacto de tipo Sharpie. Bueno, en cuanto a lo que es la calificación de procedimiento de soldadura, vamos a tener esencialmente
una serie de directivas previas y una secuencia de ensayos para la calificación de procedimiento. En la imagen podemos ver la secuencia de ensayos que nos pide el código para la calificación de un procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que se ha elaborado el cupón o la probeta de calificación, es la inspección visual. Aprobada la inspección visual, hay que pasar al ensayo no destructivo. El código considera ensayos no destructivos específicamente y de aplicación a aquellos que están destinados a determinar discontinuidades planas, es decir, radiografía y ultrasonido, lo que aplicamos normalmente para una inspección de tipo volumétrica. Y en este caso podemos aplicar cualquiera de estos dos tipos de ensayos no destructivos, tanto radiografía como ultrasonido. En general se suele aplicar radiografía porque la mayoría de las probetas de calificación resulta relativamente simple o mucho más sencillo la aplicación de este tipo de procedimiento, este tipo de técnica. Pero también podemos aplicar ultrasonido para este tipo de evaluación. Una vez que se aprueba el no destructivo, recién ahí la probeta queda habilitada para hacer la extracción de las probetas para los ensayos mecánicos. Los ensayos mecánicos que se requieren para la calificación son los que comúnmente también tenemos en otros códigos. Plegado, según sea el caso y particularmente el rango de espesores, nos va a pedir plegado de cara o plegado de raíz o el plegado lateral. Y por otro lado, también vamos a tener tracción, donde lo que vamos a extraer es una probeta de tracción en sección reducida, que es básicamente la típica probeta de sección rectangular que se extrae transversal al cordón de soldadura. Adicionalmente, y según sea lo que estemos calificando, podemos agregar un ensayo de tracción del metal de soldadura, por ejemplo, si nosotros queremos, junto con esa calificación de procedimiento, certificar o calificar el material de aporte. Y por otro lado, en determinadas calificaciones, por ejemplo, para filete y para juntas de penetración parcial, aparece el macroataque, es decir, cortes transversales de la soldadura con un pulido y un ataque que nos permita revelar el perfil de soldadura. Bueno, acá podemos ver estas dos tablas que establecen, en función de la posición calificada para el procedimiento, qué posiciones quedan cubiertas o calificadas para la producción, y en esta otra tabla, en función del espesor de calificación, qué tipo y cantidad de ensayos tenemos que realizar, particularmente tracción y plegado, y qué rango de espesores quedan cubiertos también o calificados para la producción. Tengamos en cuenta dos cosas importantes. En producto plano, por ejemplo, para poder calificar un procedimiento en todas las posiciones, nos va a indicar que tenemos que hacer 3 probetas de calificación. Una probeta 2G, una probeta 3G y una probeta 4G. Y por otro lado, también hay otro elemento muy importante a tener en cuenta, y que es una diferencia con otros códigos también muy conocidos y utilizados, que es el espesor de referencia. Acá el espesor de referencia es el espesor nominal del material base que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la calificación de productos planos será el espesor de la chapa, no el espesor de soldadura. Esto es muy importante. Por lo tanto, este código, por ejemplo, no contempla, como otros, la calificación con 2 procesos. Por ejemplo,
un proceso para la raíz y luego otro proceso para el relleno. Y en esos casos, cuando hacemos ese tipo de calificación, esos códigos distinguen entre espesor de soldadura para el rango de espesores cubiertos en la producción. Y por supuesto, en este caso, el espesor de referencia va a ser entonces el espesor del material base. Bueno, acá vemos un ejemplo de los típicos cupones o probetas de calificación. Y esta sería una probeta muy particular que se realiza cuando tenemos juntas de penetración parcial, esto es, o calificando en forma completa, que incluiría también los ensayos mecánicos, o cuando parte queda cubierto por una calificación en junta de penetración completa, y lo que se agrega en este caso es la junta que se va a utilizar en la producción, donde lo que nos va a pedir son estos 3 cortes equidistanciados para poder hacer las macrografías y de esta manera controlar cómo es el perfil de soldadura y la penetración de esta junta de penetración parcial. Bueno, estas por supuesto son las típicas probetas de calificación para el plegado, la probeta que corresponde a la calificación en cuanto a lo que es probeta de tracción, los requerimientos de la inspección visual, que son bastante estrictos, si uno lo compara incluso con otros códigos, donde, por ejemplo, limita la convexidad o lo que llamamos el refuerzo de soldadura, por ejemplo, en valores que no deben exceder los 3 milímetros, los socavados no pueden ser mayores que 1 milímetro. En el caso de las soldaduras de raíz, desde un solo lado en particular, la concavidad de la raíz, o lo que también se conoce comúnmente como el rechupe de raíz, no puede superar los 2 milímetros, así como el máximo sobreespesor de raíz tampoco puede superar 3 milímetros. En cuanto a los filetes, bueno, se establecen también las mismas normativas para la inspección visual, en este caso a través de la macro, y lo mismo, por supuesto, en el caso de las penetraciones parciales, en cuanto a lo que es la macrografía. Por otro lado, en el caso de los ensayos no destructivos, que es el segundo paso para el cupón de calificación o la probeta de calificación, debemos remitirnos a la sección 8 y a la sección 10, si se tratara de una estructura de tipo tubular, para poder ver el criterio de aceptación que se establece en el código, y de esa manera el técnico que hace el ensayo aprobar o no ese cupón o esa probeta de calificación. En el caso de los ensayos mecánicos, particularmente el plegado, acá podemos ver los criterios de aceptación. En este caso nos pide que la discontinuidad individual no sea superior a 3 milímetros en cualquier dirección de la superficie. 10 milímetros va a ser la suma permitida de las mayores dimensiones de todas aquellas discontinuidades que exceden 1 milímetro, pero que obviamente son menores o iguales a 3 milímetros. 6 milímetros es la máxima fisura permitida en las esquinas de la probeta plegada, siempre y cuando esta fisura no tenga origen en alguna discontinuidad o en alguna escoria, porque en ese caso la fisura propiamente dicha no puede exceder de 6 milímetros. El código nos permite en este caso una alternativa de reensayo cuando aparecen fisuras mayores a 6 milímetros en las esquinas, sin evidencia de que éstas hayan tenido origen o estén interconectadas con una inclusión de escoria u otro tipo de defecto de fusión. En ese caso,
podemos utilizar otra probeta, que tiene que ser del mismo cupón o de la misma probeta soldada, no podemos realizar una nueva probeta, por lo tanto es conveniente siempre tener un poco más de material para esta eventualidad, y si la probeta finalmente de reemplazo es aprobada, bueno, en ese caso no perdemos la calificación. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos, en este caso, de discontinuidades que no serían de tipo tolerables. Y acá podemos ver las típicas fisuras de esquina y probetas que han dado en condiciones óptimas en cuanto a lo que es el plegado. Para el ensayo de tracción, lo que nos va a pedir el código es que la resistencia debe ser mayor o igual al valor mínimo especificado correspondiente al metal base. Esto es muy importante a tener en cuenta porque acá lo que manda son los grupos de materiales. Por eso, en esa tabla de grupos de materiales, nosotros tenemos el valor de resistencia requerido por la especificación, para que podamos justamente cotejar el valor que nos da de resistencia a la tracción en la calificación respecto de lo que nos pide como mínimo el material base en su especificación. Bueno, los criterios de aceptación para los ensayos macrográficos también son de tipo visual, en cuanto a observar buena parte de lo que hemos indicado anteriormente y básicamente la calidad del perfil de soldadura. Acá podemos ver una típica probeta para calificación en filete exclusivamente, donde normalmente se hace un filete de un lado y otro filete del otro. De un lado se hace el filete de mayor tamaño de una sola pasada y del otro lado el filete de menor tamaño de tipo pasada múltiple. Y acá podemos ver cómo controlamos la calidad de un filete. A la izquierda tenemos una soldadura no aprobada, aunque el filete externamente parece muy bueno, y a la derecha tenemos una soldadura que tiene la penetración adecuada y un perfil adecuado para aprobar este filete. Bueno, por supuesto también tenemos las tablas de variables esenciales que surgen a partir de haber calificado los procedimientos y tener el PQR. Estas variables esenciales son las que vamos a tener que controlar cada vez que elaboremos un procedimiento o tengamos que revisionar un procedimiento de soldadura que quiere ser amparado o cubierto por un determinado PQR. Entonces lo que tenemos que verificar es que las variables esenciales que me indica esta tabla se cumplan y no sean excedidas, para evitar, en ese caso, la recalificación. Bueno, acá aparecen también la tabla que corresponde a las variables esenciales suplementarias, cuando hay requerimientos de tenacidad, medida con ensayos de impacto Sharpie. Aparece esta otra tabla que se complementa con los grupos de materiales 1 al 4, que corresponde a los aceros de mayor nivel de resistencia cubiertos por el código, pero que no están habilitados para procedimientos de tipo precalificado. Bueno, también, por supuesto, en la parte de calificación de soldadores vamos a tener una serie de tablas muy similares a las de procedimiento, donde a partir de la posición con la que califica el soldador, vamos a observar qué posiciones quedan habilitadas para la producción, y lo mismo en relación con el espesor o espesor y diámetro con el que ha calificado el soldador. Las probetas típicas para calificación de soldadores, esta sería particularmente la probeta típica para calificar soldador en filete, que a diferencia de la de procedimiento lleva la denominada prueba de rotura, y por supuesto la soldadura se hace de un solo lado, y además le requiere el enganche en la mitad, es decir, que no puede hacer la soldadura en forma continua. La tabla de variables esenciales para el soldador, que es mucho más restringida y pequeña que la que tenemos para procedimiento, pero
que también a partir de la emisión del WPQR, que es el documento que nos da el registro de calificación del soldador o del operador de soldadura, bueno, si hay cambio de variables esenciales, de acuerdo a lo que establece esta tabla, se plantea o no la necesidad de la recalificación de ese soldador o ese operador de soldadura. La sección 8, como dijimos, corresponde a la inspección. Acá vamos a tener tanto lo que significa el criterio de aceptación para la inspección visual, como para las inspecciones que el código considera no destructivas. Tengamos en cuenta, y esto es muy importante, que el código, de manera mandatoria o como base de la inspección, lo que establece es la inspección visual. La inspección que el código denomina no destructiva, que es básicamente aplicar radiografía o ultrasonido, tiene que estar indicada también de manera particular en el contrato o en las especificaciones contractuales. Porque si no está indicado, lo mandatorio es la inspección visual, que es la base de inspección que establece el código. Por otro lado, este código también considera en el mismo nivel de aplicabilidad la radiografía y el ultrasonido. Y acá podemos ver la tabla, por ejemplo, donde nos establece el criterio de aceptación para la inspección visual. En este caso, para las estructuras no tubulares. En la primera columna vemos las estructuras no tubulares sometidas a carga predominantemente estática, y en la otra columna el criterio cuando la estructura está sometida a carga cíclica, es decir, bajo condiciones de fatiga. Lo mismo los criterios de aceptación para radiografía y para ultrasonido. La sección 10, como hemos adelantado, corresponde a todo lo que está vinculado con las estructuras tubulares y está subdividida de alguna manera en forma similar a lo que es el código en general. La parte A corresponde al diseño de las estructuras tubulares, la parte B a la elaboración de procedimientos precalificados para estructuras tubulares, la parte C a la calificación de procedimientos para estructuras tubulares, la parte D calificación de los soldadores y operadores de soldadura, la parte E fabricación y la parte F inspección. Es decir, que está organizada como si fuera también un minicódigo dentro del código D1.1, específicamente para las estructuras tubulares. Las estructuras tubulares que en general están cubiertas en este código son las de sección circular, es decir, con la forma de caños o tubos de sección circular, y los elementos estructurales tubulares de sección rectangular, o lo que el código denomina box tube, o sea, tubos de sección cuadrada o rectangular. Bueno, con esto hemos hecho esta introducción, esta presentación general del código estructural para soldadura D1.1. Espero que les haya servido de utilidad y que, bueno, si están, digamos, con ganas de realizar una mayor profundización de este código, puedan hacer el curso que corresponde a este código, ¿no? Donde vemos con un poco más de profundidad, por supuesto, cada uno de estos puntos que hemos dado de manera introductoria. No sé si hay alguna pregunta, si no, por mi parte les agradezco. Agradezco también al IAS por esta posibilidad, y bueno, quedo a la espera de alguna pregunta, y si no, por mi parte me despido, y nos encontraremos seguramente en algún momento. Eduardo, ¿puedo hacer una pregunta? Hola, sí, escucho. Sí, le saluda Patricio de los Ríos de Ecuador. Muchas gracias. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto. Bien, bien, gracias. Quería preguntarle algo.
Usted había Sí. dicho que el proceso GMAO con transferencia cortocircuito no estaba cubierto en la GEMAU. Sí, GMAO. GEMAU. Sí, Sí, sí. Transferencia cortocircuito no estaba cubierto en sí, la precalificación. Sin embargo, no. se lo puede utilizar en calificación. Sí, en calificación sí. Ok, que yo tenía esa inquietud. Y algo más, Sí, un adicional. Estamos viendo que ahora están saliendo muchos aceros con muchísima más resistencia de lo sí, que este código cubre. sí. Entonces, ¿cómo ve esto? Porque es eficiente usar aceros más Sí, resistentes por sí, cuestiones sí, de sí, tal peso, en cual, fin. tal cual, tal cual. Y yo calculo que en algún momento los códigos en general son bastante lentos en su evolución, suelen ser bastante conservativos. Este código, si uno lo compara con ediciones anteriores, la edición 2020, se han ido incorporando materiales, pero siempre dentro de los mismos niveles de resistencia máxima. Es verdad, tenemos aceros ya de mayores niveles de resistencia que se están utilizando y lamentablemente no estarían cubiertos por este código. Incluso hasta lo que por lo menos yo conozco, no hay un código de AWS para aceros de mayor nivel de resistencia. Sí lo hay para materiales que no son aceros al carbono y aceros de baja aleación, por ejemplo, para aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, aceros inoxidables. Pero el caso de los aceros, digamos, de mayor nivel de resistencia a la que cubre este código, sí, quedarían fuera. Digamos, uno podría llegar a aplicar el código utilizando las mismas pautas, pero el problema es que el material está fuera. Es decir, hay una alternativa siempre, hay una alternativa, aunque el problema es que tenemos esa limitación inicial, que es haber fijado ese valor de alrededor de 700 megapascal. Y es el hecho de poder tomar al material como fuera de lo que está clasificado, es decir, fuera de los 4 grupos y fuera de la tabla donde están los aceros de mayor nivel de resistencia. Pero tenemos en cuenta que estaría, digamos, contradiciendo la limitación inicial. Pero siempre hay que buscar algún atajo a veces con estos códigos, porque también hay algo interesante que tiene este código, que yo muchas veces lo remarco, y es que le da mucha importancia a una figura que es el ingeniero responsable. Entonces, bajo esa figura se pueden hacer excepciones utilizando el código, que por supuesto quedan bajo la responsabilidad de esa figura y de lo que contractualmente se establezca. O sea que, de alguna manera, podemos tener alguna posibilidad de excepción. Pero lo ideal sería que se incorporaran aceros de mayor nivel de resistencia. Muchas gracias, Eduardo. No sé si hay alguna Eduardo, otra pregunta. Sí. Eduardo, Sí. Eduardo, no sé si me está escuchando. Estoy escuchando perfectamente. Ah, perfecto. Yo tengo una consulta justamente con respecto a los materiales, dado Sí. que la tabla es muy relativa y muy acotada. ¿Hay alguna manera de vincular esa tabla para ampliar la cantidad de materiales a usar, por ejemplo, en la calificación de procedimiento? Como, por ejemplo, creo que dentro de AWS la B2.1, que tiene una gran cantidad de materiales y los va asociando por grupo. ¿De ahí se puede sacar o se puede ampliar esa cantidad de materiales para usarla, por ejemplo, en la calificación de procedimiento? Se podría hacer, sí, también con este criterio de excepción. O sea, digamos, tiene que quedar acordado en las especificaciones digamos, de contrato, es decir, tenemos que estar todos de acuerdo. Pero podría hacerse esa excepción. En principio, los materiales son los que están en el código, y en teoría deberíamos manejarnos con esos materiales. Lo que, insisto, en calificación, la ventaja que podemos tener es que yo puedo incluir un material que no esté dentro de estos grupos del código,
pero obviamente queda restringido para ese material, lo cual también es una limitación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De nada. Eduardo, una última consulta, así no le quitamos tanto tiempo tampoco. ¿Usted cómo lo ve aplicado esto a la industria naval como un conocimiento base para igualarse a los estándares de calidad que puede pedir RINA, LOIS, ABS o el Ajax No, mismo? yo creo, sí, es perfectamente aplicable, pero ahí hay que tener cuidado porque el tema pasa por los registros navales, justamente, que son muy celosos. En realidad, si uno analiza, por ejemplo, yo más o menos conozco el American Bureau and Shipping, que es de origen norteamericano, y toma mucho de AWS. Si uno lo ve, en muchas partes prácticamente toma literal muchas de las normativas y códigos de AWS. Sí, pero también se basa en el ASME. Claro, y se basan también en ASME, por eso digo, pero el problema es que tengo que aplicar esos códigos en particular por el tema de que son registros. Y eso, Claro. bueno, si vos estás en el tema naval, seguramente lo sabés muy bien, depende también el tema de las aseguradoras. Ujú. Está bien. Entonces ahí es difícil de zafar. Pero si uno lo analiza técnicamente, no solo el de ABS, sino también los otros registros, por ejemplo, de origen europeo, no piden cosas demasiado diferentes o gran parte de lo que tienen en soldadura lo toman de otros códigos y otras normativas que se utilizan, por ejemplo, para estructuras generales o para recipientes a presión, etc. Claro. Entonces usted lo ve viable hacer un curso como para seguir sumando más conocimientos a lo que es esto Sí, de sin duda que va a servir. interpolarlo Sí, con el resto de los códigos. Bueno. Sí, por supuesto. Y si no, Eduardo, te invito a cursar la materia soldadura como oyente en ingeniería naval. y no me lo diga 2 veces que voy para allá, no tengo problema. Eduardo, le agradezco mucho Bueno. su tiempo y fue un gusto No, por haber favor. tenido esta clase con usted. Hasta luego. Bueno, por favor, al contrario. Bueno, hacemos Bueno, Diego, ahora no sé si hay... uno más, dejamos una más y ahí ya lo vamos cerrando. Ahí les comento, Bueno, tuvimos una limitación con la cuenta de Zoom de 100 personas, teníamos casi 300 inscriptos, así que después les vamos a enviar a todos, tanto a los que participaron de esta clase en vivo, como a aquellos que se inscribieron, les vamos a enviar el link para que puedan ver la webinar, para que no se la pierda nadie, y si alguno quiere volverla a ver, puede hacerlo. Así que hacemos la última consulta, si te parece, Eduardo. sí, dale, no hay problema. Lo liberamos. Y bueno, aprovecho para comentarles sí, también que les voy a estar enviando lo que les había comentado acá Eduardo. Sí, les voy a enviar el programa del curso que va a estar comenzando el 23 de agosto para todos aquellos que se hayan quedado con ganas de un poco más, ¿sí? De conocer más. Creo que lo íbamos el 23 de agosto. Exactamente, para el 23. Me parece que lo íbamos a cambiar una semana más. Creo que Bueno, habíamos dicho... después Sí. lo charlamos y les pasamos la última versión, no hay ningún problema. Sí. Bueno, adelante con la última pregunta. Eduardo, ya que estamos, entonces, mi nombre es Lucas McDonald, quería hacer una pregunta. Adelante, Lucas. Para el caso de lo que es el requerimiento de tenacidad o impacto, Sí. este código no da ninguna limitación, eso está, No. está determinado por la ingeniería, digamos. Exactamente. Del proyecto. La ingeniería tiene que determinar 2 cosas muy importantes en estas estructuras, que es la mínima temperatura de diseño de operación y el nivel de tenacidad que yo quiero a ese mínimo nivel de temperatura. Eso lo tiene que fijar la ingeniería. Ok, bueno, muchas gracias. Aprovecho No, para por favor. agradecerle el curso. No, por favor, al contrario. Muchas Bueno, gracias, Eduardo. un gusto
y nos encontraremos en algún momento seguramente. Así que los saludo y que tengan muy buen día. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a vos por dar esta webinar. Muchas gracias a todos los que se conectaron y también a los que van a estar viendo esta clase que no pudieron ingresar debido a esta limitación de espacio que les comenté recién. Y bueno, les vamos a estar enviando también una encuesta, les vamos a pedir, ¿sí?, que nos digan qué otros temas les resultan de interés y que les interesa que hagamos webinars como esta que dictó el ingeniero Eduardo hasta el día de hoy. Y la idea es poder seguir teniendo más de estas webinars no aranceladas para que bueno, les vayamos sumando conocimiento y bueno, tengamos del lado de ustedes también que nos comenten qué temas les interesa que abordemos. Bueno, les mandamos un saludo y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas que realicemos. Que tengan todos un excelente día. Bueno, Bueno, muchas gracias. chau, chau. Hasta luego. Chao, saludos.